Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos a una persona muy especial. A ver, les dejo la intro y a ver si pueden adivinar quién es. Desarrolladora de videojuegos con más de 4 años de experiencia en producción y QA y más de 7 años investigando la industria de videojuegos. Es una persona muy, muy especial para la comunidad latina de desarrollo. A ver si saben quién es. Cataxis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uh, yo me estaba preguntando quién será, quién ¿Quién será. soy? No, pues muchas gracias. Es una presentación, pues que espero, según yo, abarque todo lo que hago, pero sí ando en varias cosas y ya ni sé qué poner ahí. Pero bueno, ¿cómo andas? Justo estaba hace un ratito haciendo así como estaba escuchando un podcast y decía, tienes que Ujú. responder las preguntas de quién eres y qué veniste a hacer en este mundo. Y así de, oh, me dio una crisis Híjole, existencial. sí, ¿Quién sí, eres sí, tú y esas, qué viniste a hacer en este mundo? wow. Es que son preguntas muy, muy profundas, ¿sabes? Porque yo creo que no las meditamos lo suficiente. Al menos yo no la he meditado lo suficiente, ¿sabes? Hace años estaba en un rancho, porque yo soy de un rancho, entonces tú estás como en diferentes etapas de tu vida y no sabes cómo qué te depara el futuro y piensas cosas que luego te sorprenden, ¿sabes? Yo a los 9, por ejemplo, iba a cazar aves con un amigo y nunca se me pasó por aquí que iba a hacer videojuegos o yo jugaba a los videojuegos en las maquinitas y nunca pensé en poder tener un Steam. Ni siquiera sabía que existía Steam hasta los 16 porque yo no tenía internet. Entonces, la vida es peculiar, ¿sabes? Es bastante peculiar. No lo he meditado. Concuerdo. Pero algo que sí es muy notorio y cada vez que nos vemos a algún evento o en los chats de desarrolladores, etcétera, se ve tu pasión por la investigación y por promover y difundir cómo se están haciendo videojuegos. Y el pretexto para platicar hoy es la campaña de Kickstarter Videojuegos Hechos en Centroamérica, que amanecimos con una excelente noticia de que se Sí. logró la primera meta y ya tenemos metas extendidas. ¿Cómo te sientes? Pues con nervios, la verdad, porque yo cuando saco el Kickstarter, apenas ayer dije, pues no creo, o sea, ¿cuánto tiempo va a tardar? Tenía muchos nervios porque no sabía si la gente estaba dispuesta a invertir. Nunca había hecho un Kickstarter, he apoyado Kickstarter, pero yo nunca había hecho uno. Em, Incluso, como dato curioso, yo empecé en mi canal hablando de estafas en Kickstarter de unos desarrolladores de Colombia, entonces no sé, eran muchos sentimientos, pero afortunadamente pues se logró en el primer día, menos de 24 horas. Me mandaron un mensaje que a las 6 de la mañana ya la meta se había completado y la campaña arrancó a las 8 de la mañana. Entonces, pues fue una noticia pues interesante. La meta era de 10,000 pesos mexicanos como para la publicación y todo esto. Y pues como amanecemos con esta noticia, me pongo rápido a pensar como, ok, ya se cumplió, si la gente le está dando, pues vamos a hacer una ampliación de metas. Y es cuando justamente ahorita acabo de terminarlas y son un par como para justamente incentivar a que la gente siga apoyando este proyecto. Muchísimas felicidades. Aquí estoy viendo la pantalla, Muchas la primera gracias. meta, 10,000 pesos, el desarrollo base del libro. Y viene también una postal digital, un directorio digital de juegos, un capítulo extra solo para los que son backers, un audiolibro. Ese ya me llamó muchísimo la atención, el audiolibro, y una traducción completa al inglés. ¿Cómo nacen Sí, esas metas extendidas? sí, mira, pues bueno, de hecho yo creo que te voy a platicar de cómo nació el proyecto más bien para irnos hasta atrás, que porque ya tiene hace 2 años de esto. Yo en mi canal de YouTube empecé a hacer documentales de videojuegos de México, Colombia, Perú, Uruguay, lo que sea. Y alguien una vez me comentó, no recuerdo quién, la verdad, pero alguien una vez me comentó, si piensas hacer un video de algún país de Centroamérica, mi recomendación es que juntes a esos países y los hagas en uno porque casi no hay información. Entonces dije, claro, juntar a Centroamérica. Pero luego de investigar a Guatemala, que de hecho sí hay un video de Guatemala, dije, no, 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 hay mucha información como para videos, pero pasa algo peculiar. Lo que estaba investigando de Centroamérica es que como que había ciertas particularidades que no vi en otros países. Entonces yo dije, mejor un libro, ¿sabes? Mejor un libro en el que se plasmen estas dificultades, retos y lo que sea.
Y empecé pues con las entrevistas a los desarrolladores y la investigación. Entonces fui haciendo material. Eventualmente yo no iba a hacer un Kickstarter. Simplemente se me dio porque fue como una epifanía de, creo que, o sea, me está costando ahorita sacar proyectos y si hay gente interesada, pues que salga, ¿no? Y una forma de saberlo es si la gente mete dinero, ¿no? En el Kickstarter. Y pues eso se ha estado haciendo. Entonces aproveché que tenía mucho material y empecé como a buscar cómo recompensarlo a través de las recompensas, vaya la redundancia, en el Kickstarter. Buenísimo. Y mencionas algo que es muy valioso para los creativos que estamos haciendo cosas, de que muchas veces las damos y no cobramos por ellas. Y creo que el Kickstarter sigue siendo una excelente manera, y lo dijiste, me encantó, de validar que lo que estoy haciendo le importa a alguien en varias escalas. Y una de ellas es, oye, pago por ello. Y que se haya logrado en el primer día. Y vi que también hay metas bastante interesantes, o sea, bueno, más bien pledges o recompensas. Dice Ujú. que, wow, o sea, hay interés por esto. Y me lleva una pregunta, yo creo que cada persona que entramos a la campaña nos lo preguntamos, ¿por qué Centroamérica? ¿Por qué Centroamérica? Bueno, primero empecé, o sea, de investigación con el tema de videojuegos nace por México. Un video que vi de plano de juego en el que hablaba de Mulaka, el video ya no está disponible, pero yo recuerdo que allá por el 2018 tal vez, Champ hablaba de Mulaka y mencionó que el juego era mexicano. Entonces, yo en ese entonces quería hacer juegos, pero no sabía que en México se hacían juegos. Cuando supe eso, a partir de ese día empecé a buscar y a googlear qué se hacía en el país y fui recolectando. Y fue una labor que me gustó mucho el saber que había muchas personas detrás de los juegos, que aquí en México ya había videojuegos hechos y fue cuando comencé con la lista de juegos mexicanos. Entonces yo armé una base de datos que recopila más de 1500, más de 1400 juegos hechos en México, desde los años 70 hasta la actualidad. Pero pues acabé, se me acabó ese gustito por seguir llenando y llenando y llenando. Llegué a un punto en el que ya como personalmente sentí que ya había cumplido conmigo, entonces quise explorar Latinoamérica. Y lo empecé a hacer a través de programas como el Latin American Game Showcase de David Lucio y otras iniciativas como la Women Game Jam. Al estar organizando ahí para México, pues también interactuaba con personas de otros países y me empezó a gustar hablar con gentes de otros países. Siempre, siempre me ha fascinado hablar con gente de otros países porque tienen historias y contextos muy diferentes a los tuyos, pero comparten algo en común, videojuegos. Entonces, a mí me fascina eso. Empecé a buscar qué se hacía en el país. eh, y a raíz de ciertos comentarios de que aquí en México me preguntaban mucho, ¿tú qué sabes de México? ¿Qué hay en el país? Entonces, a raíz de muchos comentarios, de hecho, así inicia un video que tengo en YouTube, hice el documental de videojuegos de México, donde inicio hablándote justamente de que recibía muchos comentarios de este estilo y para, en vez de estar respondiendo uno a uno, pues les pegaba la liga del video y así me ahorraba el tiempo de explicar. Entonces, a partir de ahí me gustó y alguien comentó, oh, genial, ojalá hagas videos de otros países. Y mencionaban de qué países querían que hiciera y fui haciendo de otros países, Colombia, Perú, Chile. Bueno, no, Chile no, Chile lo estoy haciendo. Y así, y me gustó mucho porque era hablar y hablar con muchos desarrolladores, conocer qué juegos estaban haciendo y a su vez eso servía para otras iniciativas. Y no sé, te digo, me llena el conocer otros contextos. Entonces, a raíz de ese éxito de esos documentales, te digo, la idea era hacer un video de Centroamérica para recopilar muchos países chiquitos en un solo video. Pero cuando empiezo con esta investigación, a preguntarles a ellos, a conocer los juegos, por alguna razón hubo algo internamente que me dijo, tal vez deberías explorar otro formato, ¿no? Y es cuando digo, un libro, ¿por qué no? Un libro que recopile, este, creo que sí sería una cantidad de hojas suficientes como para el formato. Y comencé a manejarlo en ese estilo de formato, comenzando con Guatemala, porque ya tenía toda la información y por ahí sumé cosas extra. Y pues fui haciendo entrevistas con personas de esos países y lo que me contaban me gustaba mucho porque eran muchas perspectivas diferentes, pero había ciertas cosas que se comparten. Entonces es por eso que decidí que fuera como un libro. Buenísimo. Inmediatamente llamó mi atención en cuanto lo compartieron en los chats, porque ando en una senda similar. O sea, este canal de audio y video nace de que
sobre todo personas que están empezando, estudiantes, colegas, me Ujú, preguntaban cosas e igual así les decía, lo escribo en el blog o lo grabo en un audio en el automóvil o me pongo frente a la cámara o entrevisto a alguien y ahí está el link, ¿no? ujú. Y queda como una documentación bien interesante. Pero siéndote sincero, ahora que estoy escribiendo sobre cómo crear juegos desde Latinoamérica, veo que Latinoamérica es gigante. O sea, si México es un país enorme de ciento y cacho de millones de personas, no sé si tengas el número de cuántos habitantes somos en total en todos los países latinoamericanos, hispanohablantes del continente. No, la verdad no tengo un número, pero ¿sabes qué es interesante? Justamente eso, que eh, hacemos asimilaciones de cosas cuando no tenemos ni idea, ¿no? Y eso incluso a veces lo hago yo sin querer, sin querer queriendo. Pero, por ejemplo, Montevideo, Uruguay. O sea, no puedes comparar la industria que hay en Uruguay con Argentina, con Chile o con México por cantidad de población, pero a la vez me sorprende que a veces no tiene que ver la cantidad de población, sino otros factores. Y entonces ahí te preguntas qué está pasando, porque hay juegos de Uruguay que tienen mejor calidad, desde un punto de vista subjetivo claramente, que México o que otros países. Entonces es raro, como que la población no es igual a calidad o a cantidad de juegos, pero es verdad que sí influyen otros factores. Para mí, Brasil es el país latinoamericano más potente en temas de videojuegos. Tan solo ahí ocurren eventos como se me fue el nombre, pero ahí ocurren eventos. Muchas de las Eh, cosas, digamos, sí, que son sedes o proyectos que nacen como Women Game Jam son en Brasil. Son iniciativas brasileñas, tienen fondos, tienen proyectos, programas, Gamescom Latam, ya me acordé, es en Brasil, y también tienen el Game Jam Plus y tienen otro, no me acuerdo cuál, pero el punto es ese, de que Brasil apuesta por videojuegos, tienen una cultura de videojuegos muy marcada también, y pues cuando ves cosas como el Latin American Game Showcase, te das cuenta del potencial, la calidad y lo que arrasan y abarcan en esos eventos. claro. Se diferencia mucho, ¿no? Entonces es como, luego está México, que pese a que tiene una gran población, no tiene, para mí, juegos de el calibre de la calidad como para competirle a Chile, por ejemplo. Y De Chile es acuerdo. más pequeño, entonces es cuestión de, no sé, te digo, hay muchos factores sociales, políticos, y justamente en este libro se abarcan algunos datos relacionados a eso, pero en Centroamérica. Me viene mucho a la mente de la película de Ratatouille, seguramente ya sabrán cuál. Así de que no cualquiera puede ser un gran creador de videojuegos, pero un creador, una creadora puede venir de cualquier parte. Sí, ¿Tú crees? totalmente. ¿Coincides? Concuerdo, o sea, te digo, es muy difícil, obviamente. Yo vengo de un contexto socioeconómico, pues muy crítico. Afortunadamente, pues he tenido muchos privilegios dentro de lo que cabe que me han permitido desenvolverme en diferentes cosas, pero sí, sí tengo esta conciencia de que no todos tienen las mismas oportunidades, herramientas y tiempo como para invertirle a hacer juegos, pero claro que si esa persona pudiera, cualquiera pudiera hacerlos. Es, a fin de cuentas, para mí un medio más de comunicación en el que cuentas historias y a las personas les fascinan las historias. Eh, y eso es lo bonito de los videojuegos, que son arte, que son entretenimiento, que son solo una cosa y ya está, pero funciona y es mundial y es un lenguaje que universalmente se puede conectar con personas y por eso tienes juegos de multijugador masivos y hacen torneos y hay todo un fenómeno alrededor de ellos, ¿no? Y evolucionan y son relativamente jóvenes los juegos, ¿no? Nacen a raíz de la guerra, qué peculiar. Claro, como Pero todo, sí, ¿no? ajá, Hacen la broma, ¿no? De que o es el contenido para adultos o es la guerra, ¿no? Lo que mueve la tecnología. qué curioso. Oye, me Pero sí. gustaría... Ah, no, Ujú. adelante, adelante. No, no, adelante. Preguntarte de algo que para mí es complicado, ¿no? O sea, te digo, este canal tiene audio, texto, video, pero hay como una incongruencia ahí que me pregunto constantemente de, bueno, los videojuegos son video, no son audiojuegos, textojuegos, aunque hay audiojuegos y librojuegos y así. La mayoría de los videojuegos incorporan un fuerte factor de animación, de imagen. Y Ujú, cuando escribimos sobre ellos, en un libro, en un blog, Twitter o lo que sea, bueno, X,
como que es extraño, ¿no? De metahablar de algo cuando no lo ves en movimiento, Sí, pero como tú dices, lo ves en historia. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de, o sea, de irte de los videos que te quedan súper chidos a texto, que es un medio completamente diferente? sí, de hecho justamente el formato es diferente y fue muy interesante hacerlo, justamente porque mm, me basé mucho, de hecho, en el formato de la gran historia de los videojuegos de Stephen L. Kent que hizo, como que es la historia de los videojuegos en general, ¿no? De Nintendo y todas esas empresas hasta el 2001, me parece. Me gustó mucho su formato porque te empieza hablando como de situaciones o contexto de las personas que crean esos juegos y te da una explicación en la que tu cabeza formula el juego. O sea, te vienen como imágenes a la mente que no son fieles a lo que piensas, pero eso también es interesante porque yo muchos de los juegos que me platicaban, obviamente primero los googleaba, pero antes de eso pues yo tenía imágenes de los juegos y ya cuando los veía en las páginas era o era muy decepcionante o era muy innovador o muy wow, ¿no? O superaba mis expectativas. Entonces es interesante porque al final de cuentas un libro le pide al lector que imagine y cada quien imagina diferente, ¿no? Y una de las cosas que tenía el libro de Stephen L. Kant es que al no tener imágenes o fotografías, o sea, sí las tiene, pero no de todo, es que incentiva que si tú como lector quieres conocer más, lo vas a buscar. Ujú. Entonces, para mí ese también es digamos, es parte de la experiencia de que cuando estés leyendo, investigues. Claramente, actualmente se pueden hacer libros digitales y puedes meter imágenes y videos. Mi intención con este libro es eventualmente en un año publicar una versión que tenga screenshots, fotografías de los desarrolladores cuando estaban desarrollando, porque las hay. Pero sí me gusta mucho ese factor de que imagines lo que lees. Me encanta. Que me fascina también de estas conversaciones en audio o el audio podcast, era eso, ¿no? O sea, y creo que lo puedes hacer, cada una de las formas de jugar o de consumir contenido son diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, juego en mi sillón, pero mis ojos están directamente hacia la pantalla. Pero cuando estoy escuchando un podcast, puedo estar manejando, haciendo ejercicio, lavando los trastes, los platos o algo así. Y el texto a mí, como dices, es un ejercicio de imaginación. Ni siquiera es la voz de otra persona o el rostro de otra persona, es mi mente transformándose en ideas, en pensamientos. Y es lo que me encanta en los libros o videojuegos. Soy muy fan de muchísimos. Ya ves que recientemente acá en México y en España hubo una colección de juegos clásicos de videojuegos legendarios Ah, sí, 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 sí vi. y que era coleccionar los 80 y tantos libros y creo que puso de moda nuevamente, pues masivamente en los kioscos y puestos de revistas ver de esos temas, que me recordó a mi infancia cuando era un poquito más popular a lo mejor, más pues los clásicos de el de Masters of Doom o el otro de Press Reset que habla, Pokémon, Resident Evil, ajá. o sea, hay cientos, ¿no? Y qué bueno que de cierta manera volvamos a poner fuerte la lectura, porque creo que sí, los medios actuales de videos cortos y así, o sea, voy a sonar como persona viejita, ¿no? Pero creo que sí se ha perdido el hábito de la lectura y siempre es muy bueno. Y algo que quería recalcar el contenido que me hiciste el favor de compartir es que el lenguaje está muy divertido. O sea, no es el típico texto académico que da flojera leerlo, sino trae muy buenos chistes y el contenido es cute y también, pues, como dices, cuenta una gran historia y eso me fascina. ¿Cómo llegaste a la decisión de ese lenguaje o de esa manera de comunicar o así escribes tú siempre o cómo es? Ok, yo llevo escribiendo desde la prepa. Empecé por una motivación de salir de mi rancho. Yo nunca, o sea, yo siempre soñaba con salir de mi rancho porque en mi rancho pues llegaba gente de otros países incluso o de otras partes del Estado de México y yo escuchaba sus conversaciones en restaurantes, escuchaba de lo que hablaban, decían, me acuerdo que una vez llegaban unos japoneses y tenían un teléfono, yo no sabía que era un teléfono, pero yo me embobé cómo el japonés usaba ese aparato y que el aparato hacía muchas cosas, entonces siempre me generó como una curiosidad. Platicando con una maestra, resulta que había concursos en la preparatoria que si los ganabas podías salir. Entonces mi incentivo fue aplicarme a esos concursos y ver si podía salir. Había concursos deportivos culturales
A mí nunca se me dio bien el deporte, me gusta el taekwondo, practiqué años, pero eh, se me daba un poco mejor el tema cultural. Entonces había poesía y cuento, participé haciendo poesía y haciendo cuentos y gané a nivel tanto regional como estatal y pude viajar. Eh, pero justamente al momento de yo hacerlo por un compromiso, no tanto por un gusto, me nació un gusto que no sabía que tenía. Me gustó escribir. Entonces empecé a escribir historias muy diferentes al libro de Centroamérica en el tono, quiero decir. El tipo de escritura que suelo tener son más de suspenso, terror, giros de trama, tipo inspiraciones en películas como Saw, El Juego Macabro, cosas así. Este, y de hecho, como dato interesante, cuando empecé a hacer este libro, la portada o ideas para la portada, cuando se las mandé a algunas personas, me daba risa que decían que parecía una novela de asesinatos o de suspenso de misterio. Un Y yo de poco. claro, es que es mi estilo. Pero en el caso de Centroamérica, quise cambiar el tono justamente porque un amigo me dijo que intentara salir de mi zona de confort, ¿no? Y que obviamente pues son temas muy diferentes las novelas cortas o cuentarios de terror a eh, como un documento de la historia de los videojuegos. Entonces, cuando yo leo los libros de videojuegos que tengo algún par, algunos libros son muy académicos, manejan tecnicismos o un vocabulario pues que exige del cual afortunadamente puedo disfrutar también porque he leído desde los 8 años, pero cuando yo quiero hablar con otras personas, sé que la mayoría de personas pues no leen, al menos de mi círculo, y los libros que han leído pues son más digeribles, ¿no? Un poco más generales, que no demandan tanto. Entonces, eh, platicando con mucha gente me he dado cuenta que yo creo que la mejor forma en la que podemos fomentar la lectura y hacer que se lea es creando experiencias que sean de fácil degustación como para atraer y ya luego las personas que les gusta pues se quedan y van buscando y van creciendo y van formándose más como un gusto, ¿no? Este, entonces, yo sí quería al principio hacerlo algo muy académico, de hecho sí estaba haciendo una recopilación de bibliografía y citados, APA y todo lo que quieras, pero luego fue como es que al final no se va a disfrutar y una de las cosas que quiero es que lo lea gente joven para incentivarlos o motivarlos. Y yo sé que la mayoría, que en Latinoamérica, estadísticamente, pues los jóvenes no leen mucho. Y a ver, eh, hay muchos medios de, de entretenimiento, lo que sea. Tú puedes ver películas, series, libros, pero leer libros para mí no es mejor que otra cosa, simplemente es un medio más, ¿no? Y lo menciono porque hay muchas campañas o personas que se quejan justamente de que no, las personas no leen como antes o ya no leen, y yo creo que es por el hecho de que las veces que se ha intentado fomentar ha sido como por obligación y yo creo que nunca te pueden imponer a hacer algo, nunca. No, y no veo mal, ¿sabes? Que la gente pues ahorita consuma TikToks y así, obviamente lo critico porque yo también creo que fomentan pues un consumo irresponsable y que pierdes concentración y cada vez es menos, ¿no? Y de hecho yo por eso todavía peleo con los formatos largos, documentales de horas, ahí Ujú, están los ujú. videos. Pero también he experimentado un poco con shorts y con otros medios que les va mejor, pero hay algo que no me convence. Siento que contribuyo a generar esto, ¿no? De que se cambie el cómo se consumen los medios, pero regresando un poco a la lectura. Creo que nada puede ser impuesto a la fuerza. Entonces, mi intención con el tono del libro es que fuera divertido y un poco sarcástico, o incluso haciendo mofa o burla, ya sea con los títulos o con mis opiniones personales metidas ahí para enganchar y que el lector lea, que lea. A mí me interesa que lea, ¿no? Este, y que no le cueste tanto. Y ya eventualmente, si la persona disfrutó la lectura, pues va a querer leer más. Y hay más libros que son académicos y está bien. O sea, yo creo que debe de haber como de todo un poco, ¿no? Y eventualmente tú pues vas creciendo. Por ejemplo, yo no podría disfrutar las lecturas de Virginia Woolf si fueran los primeros libros que yo leería, o Rebelión en la Granja. Entonces, algo Claro. que me gusta mucho de los libros o de las obras de arte en general es que para mí, cualquier obra de arte, eh,
su valor no solo yace en la obra en sí misma, sino en quien la consume, la observa, la interpreta, la analiza. El arte no existiría si no tuviera alguien que lo aprecie. Entonces, también creo que es una comunicación a fin de cuentas. Tanto el artista como el que consume el arte deben de tener cierta información para disfrutar un poco más esa observación. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo cuando tenía 8 años leí Rebelión en la Granja y mi interpretación fue muy diferente a cuando leí Rebelión en la Granja cuando iba en la secundaria, cuando Claro. iba en la prepa y cuando iba en la uni. Lo he leído 4 veces ya. Me gusta muchísimo el libro y cada vez que lo Buen leo, libro. este, me transmite cosas diferentes, porque ya no soy la misma persona, ya tengo un criterio diferente, ya he aprendido muchas cosas diferentes, ya entiendo un contexto tal vez político y social de la obra que antes desconocía. Antes para mí parecía más un cuento de fábulas simples, tal vez después se convirtió en algo más hacia una crítica social de un modelo político, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a fin de cuentas, yo quería que este libro fuera muy entry level, por poner un concepto, y que no importa, o sea, que no importara que no hayas leído antes, que esta lectura justamente no se te dificultara. Y de hecho yo lo iba a vender, pero me dijeron que no, como, como una obra de justamente que criticaba a las obras académicas o así como un disclaimer de este libro no es un pinche libro académico más, ¿no? Pero como que las palabras que usé no gustaron a las personas que justamente a lo largo del proceso me han estado ayudando. Y sí, o sea, sí, me dejé llevar un poquito. Me ha Entonces ya no pasado. lo vendí así. Ajá, pero pues sí, básicamente es un tono un poquito más divertido, haciendo mofa o tal vez retante incluso o de criticona, ¿no? Hay algunas partes en las que, por ejemplo, no recuerdo qué estudio, te digo, hace 2 años hice esto, mencionaba como que quería hacer una obra súper grande, exitosa, un GTA 6 casi casi, pero que fracasó. Y yo pongo ahí entre comillas, oh, qué sorpresa, ¿no? Oh, hagámonos las sorprendidas, ¿no? Así como, ajá, ¿Quién ese pudo haberlo tono. imaginado? Sí, exactamente, ¿no? Pero justamente eso es lo que me gusta también de este formato, que pongo las fragmentos de frases que dicen los desarrolladores y queda épico, ¿sabes? Queda como muy reflexivo, muy bonito, muy humano. Otra cosa que quería incorporar en este libro, como para que se sienta ese sabor centroamericano, es que cuando salen libros al menos que yo he leído, de otros países y como que hacen estas compilaciones, no usan palabras usualmente típicas de esos países o las Mm. adecúan para un entendimiento general. Yo no. Yo quería poner tal cual las palabras que ellos usaban en las entrevistas para que se vea la identidad. Obviamente, entre paréntesis, especificar porque sí había unas palabras tan raras para mí que dije, ¿qué es eso? ¿Qué es una popusa? No, ni idea. Ajá, exacto. Entonces hay muchas expresiones o cosas que a mí se me hicieron muy chistosas, pero que justamente decidí dejarlas en vez de localizarlas o arreglarlas para que quede como ese saborcito en el libro, que se sienta humano, es como mi meta final, que se sienta el sudor, las lágrimas, los testimonios y las vivencias plasmadas en cada letra. Buenísimo. Oye, antes de regresar a lo positivo, a lo bueno, como dijimos, aprovechando que salieron temas de política o temas de criticar al medio, a colegas, incluso al trabajo de otras personas, Ay, sí. es complicadísimo. Yo tengo así esa personalidad de ser muy criticón. En el estudio soy de los que están ahí buscando los defectos al juego para que no le lleguen al jugador y es problemático. Y lo quiero conectar con otra cosa, de que te gustan, si te entendí bien, las historias de terror, las historias de horror. El crear videojuegos puede ser una historia de horror. O sea, hemos escuchado personas que han perdido sus ahorros o les ha ido muy mal o que les robaron las computadoras. O sea, ¿cómo pudiéramos hacer que crear juegos no fuera una historia de horror, pero tampoco a lo mejor sea esa historia romántica que a veces creemos de que en mi primer juego voy a ser multimillonario y famoso y algo así? O sea, ¿cómo has visto que podemos ir en contra, digamos, de esos sentimientos viscerales en la carrera de creación, que es muy desafiante, pero al mismo tiempo es muy gratificante? Sí, sobre eso, otra cosa que siento que tiene un poquito de valor este libro, a diferencia de lo académico, no es por tirar, pero a veces hay personas que solo se centran en lo académico y no tienen una experiencia real del desarrollo, ¿no? Entonces, Ujú.
a veces para mí siento que escriben de manera sesgada. O los Mm, medios, la prensa especializada, entre comillas, especializada. Pues son, a fin de cuentas, personas que estudian comunicación, que estudian cierta filosofía, ciertas cosas no interesantes para comunicar. Pero para mí faltaba ese factor de tú también tienes que vivir lo que es hacer juegos. Y yo hago juegos. claro. Entonces, otra cosa que también traté de que se plasme en este libro es eso, el horror que es hacer juegos. También las partes bonitas, hay mensajes inspiradores, hay un desarrollador que se llama Alejandro Tobías de Guatemala que me hizo llorar mucho. Lloré mucho con su mensaje. Su mensaje es profundamente cierto y eso cala que sea cierto porque es agridulce el mensaje. Sí. Básicamente, pues sí, es difícil hacer juegos y te habla de las dificultades que hay, incluso de cómo la misma gente pues nos tiramos, pero pues al final son peldaños para personas que van a venir en el futuro y van a hacer cosas mejores. En fin, regresando al tema, hacer juegos es complicado, pero nadie te lo quiere decir porque es como dispararte en el pie. Ese es mi pensamiento. Incluso, algo personal. Yo publiqué un juego hace poco, el mayo, Breakout Epilepsia, ¿no? La intención que yo tenía con ese juego era hacer un video exponiendo el sufrimiento que hubo detrás de ese juego. Yo tengo una tabla, tengo un Excel con un montón, como no te imaginas, de datos, porque documenté todo, cada post, cada estrategia de marketing, disculpa, cada movimiento que yo hice está registrado en ese Excel Wow. para llegar a cómo está ahorita. El juego ahorita tiene 14,000 activaciones de jugadores, tiene más de 60 reviews positivas y el juego ha tenido hasta ahorita más de 6 selecciones de eventos, ¿no? Showroom, showcases, y premios. Pero bueno, fue un trabajo. Incluso fue más trabajo eso que el propio juego en sí. Y la pasé mal y perdí mucho dinero. Válgame. Ajá. Y mi intención era hacer un video criticando a mis colegas que no te hablan de estos temas, porque fomentan una romantización en la que solo te hablan de las cosas positivas. Muy pocos se animan a darte cifras reales, sangre, sudor. Y está este sesgo del superviviente para mí, ¿no? De que, es que para mí el juego de la ruleta rusa es seguro porque sobreviví. Ajá, ajá, ajá. Claro, Hay otros 5 güeyes que están ahí tirados, ¿sabes? Eh, me entonces siento encanta. que mucha gente que trabaja haciendo juegos, obviamente en su sentido visceral, en sus entrañas, en sus órganos más íntimos, expulsa sus sensaciones buenas para sentirse bien, quiero pensar, consigo mismo, misma, y omite lo malo, porque obviamente a nadie le gusta recordar cosas malas. Nadie le gusta decir, oye, estoy de la fregada, ¿sabes? O oye, me fue de la fregada. Em, y eso, entonces, como justamente no se comparten estos mensajes, la gente nueva, al no tener estos mensajes, repite los errores. Y eso es algo muy común en el libro. Hay un montón de errores que se repiten en el mismo país o en otros países de Centroamérica. No, incluso yo hago como esta señalización entre paréntesis en algunos capítulos, lo que se mencionó de tal juego, o hago hincapié en, este error también se cometió en este, porque es algo que se repite, porque no se democratiza el conocimiento, no se comparte el conocimiento. Gatekeeping, tal vez envidias, tal vez temas legales, tal vez temas de, es que cuando hay dinero en la mesa, Emanuel, creo que ya cambia todo, cambian las Así reglas es. del juego. De hecho, Y en es lo parte por que... eso no Adelante, adelante. compartiría al final el video que quería hacer. Mm. Hubo muchas cosas que pasé, perdón, por alto, la emoción, los sentimientos. Hubo muchas situaciones viscerales, emocionales y temas personales de mi vida que al final hicieron que el video no se publicara, ¿no? La información ahí está, pero no la he publicado. Cuestión, al final de cuentas creo que a nadie le gusta contar sus fracasos y públicamente en internet siempre vemos los triunfos ajenos y no pensamos en cuántas veces falló esa canasta antes de encestar. Y creo que por eso se repiten y se repiten y se repiten. Y quienes logran pasar eso son personas que por diferentes razones pueden darse el lujo de fracasar otra vez y fracasar otra vez, pero no todos tienen la misma cantidad de intentos fallidos. Y pues es duro.
Vaya, no, coincidimos en muchísimos puntos, mencionaste 200 cosas de muchísimo valor. Lo último que mencionas, yo lo conecto mucho con una entrada del blog sobre el éxito mínimo sostenible, que es prácticamente tener muchas oportunidades de fallar. Y Sí, obviamente eso muchas veces no se dice, o sea, ¿sabes qué? Pues no sé, me apoya mi pareja, me apoyan mis padres o quien sea, y eso me ha permitido durante 10 años tener varios intentos hasta que este parece que es el primero que hago, pero realmente es el primer juego que se hace público, que se hace popular, ¿no? Hay historias muy, muy marcadas en el extranjero que Angry Birds o Stardew Valley, pero en México o en Latinoamérica no se conocen tantas sí, historias o no se manejan con ese lenguaje. sí, pero ahí te va Stardew Valley. Stardew Valley fue un güey que desarrolló 4 años su juego, pero nadie te dice, o el mensaje más popular no fue que su esposa, ahorita creo que más o menos sí, pero que su esposa básicamente pagaba la cuenta de los dos por 4 años y tenía dos chambas. Entonces, es como, hay mucho, te digo, no se suele contar como la parte fea o la parte que de verdad cuesta y son para mí sesgos del superviviente del juego de la ruleta rusa. Me fascina Ujú. esa comparación, o sea, es un güey que sobrevivió al juego de la ruleta rusa y te va a decir que sí se puede, que ánimo, bla, bla, pero hay 5 güeyes tirados en una mesa, muertos. Entonces, eh, sí, y creo que aquí no, creo que aquí en México sí hay una que otra historia justamente así, ¿no? Y tú puedes verlas en entrevistas o así, pero uno de cuántos. Juegos populares mexicanos así que fueron un bombazo internacional, eh, Kerbal Space Program, 1400 juegos, 50 años de desarrollo. Solo uno ha tenido un éxito tan monumental. Hay otros éxitos como Broken Reality, Greek, Memories of Asha, y así, hay muchos, muchos, pero medianos, pues, no son tan globales, y de cuántos años y de cuántos desarrollos fallidos, entonces sí, es muy complicado. Casi siempre mueren los estudios mexicanos o desarrolladores después de su primer juego publicado, porque cometieron errores que todos suelen cometer, y justamente lo que dices también concuerdo de que la gente se fija en lo público. Mi juego. Mucha gente dice, es que alcanzaste tantas reviews, es que te fue bien, es que por qué te quejas de no sé qué, y les digo, es que es el primer juego que subo a Steam, pero no es el primer juego que hago. Ha de ser como el 20 o el 21. Claro. Sí, es un tema bastante, bastante profundo. Pudiéramos hablar aquí por horas. De hecho, a mí me da mucha curiosidad a lo mejor hacer un press reset latinoamericano, o sea, enfocarnos en los fracasos o en los fallos. Y a veces me entra como ese pesimismo de, híjole, es que esto vale la pena hablar tanto de los fallos y los fracasos. Y es Ándale. mucho más atractivo a veces hablar de lo bonito, ¿no? O sea, finalmente los periodistas, por decir algo, no sé, de hecho, justo esta semana estábamos platicando de ello, de que vamos hacia las emociones y un libro pesimista, quién sabe si la gente quisiera leerlo, pero lo quiero conectar con otra cosa. En el círculo de blogueros me hice una entrevista y lo que dije es, creo que los escritores, a ver si coincides conmigo, lo que queremos es a través de un texto transformar la realidad. No sé si coincidas. Wow, wow, sí, totalmente. No, y aparte, es muy poderoso tu poder como persona que escribe, porque para mí es siempre un sesgo. Incluso mi libro es un sesgo a partir de lo que yo recibí de otras personas, pero quién me dice que tal vez no hay información que ellos me dieron falsa y yo no sé, y yo criticando a los medios, ¿no? Por no informarse, como sea. Por ejemplo, los medios de comunicación, como dices, escriben, y creo que los medios tienen tanto el poder como de ayudar mucho o hacer mucho daño. El poder de las palabras y del alcance y todo es fascinante. Y sí, cada quien transforma su realidad, que yo creo que es a partir de los sesgos que tenemos al momento de escribir. Lo que queremos contar, eso ya es, o sea, ya viene como configurado, por así decirlo. Cuando tú hablas de algo, ya estás sesgado porque es algo que tú quieres hablar y omites hablar de otras cosas, Claro. y por lo tanto cuentas una realidad que es tu realidad, pero, ajá. Que fíjate que es algo que estoy un poco peleado con medios e incluso con las áreas de PR o de las áreas comerciales de los estudios. Ha pasado en México, obviamente no voy a señalar a nadie, pero así de que en reuniones le decía, oye, o sea, dime la verdad, ¿no? O sea, dime exactamente cómo está. No, no, pues no te puedo decir por, como dijiste, temas de confidencialidad, por prácticas de la empresa, no te puedo decir la realidad. Y un año o 2 años después, pues ves que el estudio cierra y, híjole, o sea, o incluso estudios que han cerrado
y que públicamente no lo han dicho. O sea, la gente dice, oye, este estudio, no, pues ha de seguir vivo, ¿no? Pero realmente no se sabe porque parte de esas áreas de relaciones públicas, pues es manejar la narrativa a conveniencia. Digo, no lo critico. Obviamente uno si tuviera su estudio, pues quieres que hablen bien de ti y que no hablen mal de ti. Pero sí, a veces como que sí esas historias se quedan un poco al aire y algo que pasa mucho en el medio artístico, y yo por venir de áreas de ingeniería y otras cosas que son muy diferentes, me era bien complicado entender pues ciertas personalidades. O sea, a lo mejor que hay los famosos divos o divas, que se maneja un secretismo, que la Súper gente yo. quiere... Sí, ¿tú eres diva? ¿Diva? Me considero, sí, No, no, hasta cierto punto. no, y está bien. Y fue como parte de ese proceso de entendimiento, ya que me tocó producir y me tocó tratar con muchas personalidades diferentes, o sea, abogados y artistas, periodistas, etcétera. Pues es una cosa bien interesante que tenemos un montón de gente tan distinta conviviendo en el mismo medio, pero también lo hace como muy caótico, ¿no? Y ha sido como ese proceso de crecimiento profesional de entender, pues sí, sí es así, es caótico y al mismo tiempo coordinadamente caótico para con la madurez que nos dan los años, los fracasos, y llevando hacia una Latinoamérica mejor, que es como parte de un objetivo que me he puesto de cómo le hacemos, cómo somos optimistas para que a pesar de todo lo difícil, realmente esto crezca. Y algo un fenómeno que yo veo, no sé si lo hayas coincidido en la investigación, por ejemplo en México, de que cada 5 o 10 años muchos de los proyectos se reinician y vuelven a empezar, en el sentido de sí, se hacen videojuegos en México desde hace 30 o 40 años, pero realmente no hay una continuidad sobre los proyectos, la gente se quema o se sale o se va a otras áreas y ese conocimiento no muta o no evoluciona, sino se reinicia. No sé si lo has visto allá No, también. no me ha tocado, y aquí voy a sonar bien, medio hasta piqui, yo creo, pero es por mi edad. O sea, no tengo los suficientes años como para decírtelo. O sea, yo, por ejemplo, empecé en la industria en el 2021, cuando tenía 20 años y apenas tengo 23. Entonces no me ha tocado todavía como presenciarlo, ¿sabes? Pero me hace curiosidad lo que mencionas, porque lo que sí me he dado cuenta con las investigaciones es, pese a que yo no lo he visto personalmente, según los registros y según lo que yo he visto en informes o también testimonios, he encontrado patrones. eh, que me haría sentido lo que dices, de que cada cierto tiempo, pues pasa. ¿Por qué? Porque no hay estudios que duren lo suficiente como para aprender de sus errores, pero que puedan equivocarse, que puedan hacerlo. Y como no hay, pues mueren y no transmiten ese conocimiento para ahorrarle ese sufrimiento a otros. Y eso hace que se repita y se repita y se repita. Y luego, o sea, entiendo este punto de por qué, pero si lo vemos fríamente como negocio, no te conviene que si tú tienes algo que te está dando, se lo des a la competencia. Que le dé los secretos buenos, Y ¿no? ahí es donde entra el secretismo, incluso entre compartir convocatorias, oportunidades. Y está cañón, pero pues es que te digo, depende ajá, depende mucho de eso. Y lo que yo me he dado cuenta es que mucho del éxito o no de los videojuegos hechos en cada país depende de la cultura y de la infraestructura y de los apoyos, por supuesto, porque, por ejemplo, para ese libro, si vemos Costa Rica, es uno de los países más destacados de Centroamérica. Y te preguntas por qué. ¿Por qué Costa Rica tiene trabajos con IPs de Nickelodeon? Y luego tienes a Honduras que no tienen nada, no tienen juegos como destacados o con IP, no tienen ni siquiera 100 o 50 juegos, eh, o 10 juegos en Steam, por ejemplo. ¿Por qué? Y te das cuenta que es por el contexto. En Costa Rica hay una universidad de animación, de arte muy buena, que permitió a los a los ticos hacer que sus obras sean de mayor calidad técnica y trabajar como outsourcing, y son Ujú. una maquila más barata para gringos o extranjeros que invierten en dólares, y eso les permite a ellos tener un capital para seguir trabajando en eso.
Y algunos son listos y de ese capital invierten en IPs propias y van haciéndose como un colchoncito con sus propios estudios, pero se financian a través de hacer outsourcing, cosa que no pasa en Honduras, cosa que no pasa en Belice ni en Nicaragua. Entonces, justamente hay muchas situaciones o contextos del cómo te das la idea, ¿no? También de cómo comparten la información. Hay muchos desarrolladores de ciertas partes de Centroamérica que al no compartir la información hacen que no crezca porque otros no tardan lo mismo que tardaron los demás en aprender y pues eso es un retraso, ¿no? O sea, si a ti te toma 10 años aprender algo, lo compartes y le ahorras a la otra persona 10 años y eso acelera, Claro. pero no se hace, no en todos los casos. Entonces te das cuenta cuando las personas que estén escuchando y lean y tengan la oportunidad de leer el libro se van a dar cuenta que pese a estar en la misma ubicación geográfica, ¿no? O categorizarla como una sola y tener similitudes culturales, hay una gran diferencia por X o Y factores. Por ejemplo, en El Salvador, un desarrollador me platicaba que él tuvo la oportunidad de empezar a hacer juegos porque su papá se fue a Japón y trajo pues videojuegos. Entonces con eso ya te das una idea de que eso ya es una ventaja por sobre otros países que no tuvieron eso, De ¿sabes? acuerdo. Sí. Entonces, pues te digo, son muchas vivencias y muchos contextos que llevan a que un país o avance más rápido o menos que otro. Yo siento que aquí mucho del freno es la cultura bélica, la cultura política y la cultura religiosa, eh, lo que ha frenado un poquito. No hay apoyo, por ejemplo, de gobierno. Se están haciendo ahorita unos movimientos interesantes con GDMX, pero eh, ¿qué dice la gente adulta de los videojuegos? Los Nintendos, pues que son malos. Ujú. Entonces, este mensaje incentiva a que no haya o que no se vea con buenos ojos al producto videojuego, lo que dificulta a un desarrollador y ya lo pone un poco con más dificultades a comparación de un Costa Rica, un tico de Costa Rica que ya puede hacer videojuegos y que está bien visto porque hasta incluso invirtieron en una universidad que mundialmente es muy buena, ¿sabes? Entonces Claro. esas pequeñas diferencias hacen la diferencia, vaya. Buenísimo. Y me gustaría ya pasar, o sea, ya hablamos de lo malo. ¿Qué tiene de bueno trabajar desde nuestras regiones? O sea, por ejemplo, estaba viendo que ahí donde tú te encuentras empiezan a crecer los eventos, por ejemplo, relacionados con juegos de mesa, con videojuegos, y hay como esa dualidad, ¿no? O sea, de Latinoamérica me voy a trabajar a Estados Unidos por mi sueño de hacer videojuegos, los hago desde aquí. ¿Qué ventajas tendría quedarnos en nuestras regiones para hacer videojuegos desde acá? Va a sonar culero, pero bueno, creo que no tienes ventajas por el contexto, pero irónicamente es una ventaja porque hay programas o funding que te dan incentivos precisamente porque no tienes ventaja. No sé si me explico. Ujú. Quiero decir, un desarrollador de Estados Unidos no podría aplicar a Game Dev of Color. Game Dev of Color es un programa que te incentiva monetariamente a ti como desarrollador si eres de una minoría, ¿no? Y ser latino, pues ellos lo ven como minoría, me parece. Entonces, eso ya te pone en una ventaja por sobre un desarrollador estadounidense, pero claro, si nos vamos como a pensarlo más en profundidad, es como realmente hay ventaja, porque el estadounidense seguramente tiene un contexto socioeconómico mejor que el tuyo y tiene mejores dispositivos para crear experiencias, ¿no? Entonces, sinceramente no es como que te pueda decir, oye, esto es una ventaja de estar aquí en Latinoamérica o México, porque la mayoría de eventos no son en México y los que hay son de animación más allá de ser de videojuegos o de tecnología en general. Y pues va mucho ligado con la cultura bélica que hay y con la cultura, porque México es un país muy consumista, consume mucho cine, consume mucha animación, consume mucho videojuego, pero extranjero. Creo que es porque somos, como dijo la doctora Blanca, una pinche bola de acomplejados y acomplejadas culturales. No Vale. consumimos nuestro propio... Es que es verdad, eh, cuando... Ahí te va otra cosa, un bombazo. Yo estaba haciendo un libro de videojuegos hechos en México, antes del de Centroamérica, Ujú. pero la pasé muy mal en las investigaciones. Así te lo dejo, porque mi enfoque era ver la mirada desde el punto de vista de la persona de a pie. Y ya con eso te das una idea. ¿Por qué consumimos triple A? Porque en los cibers
hay Xbox, maquinitas, juegos bélicos de disparos, Free Fire, Call of Duty, juegos que aluden a una cultura narcobélica. Este, consumimos cine hollywoodense, acción, masacre, disparos, muy taquilleras. Nos encanta consumir extranjero, pero cuando tratamos de contar narrativas nacionales, ¿qué pasa? Pasa lo que pasa con mi clan. Eh, Ve a Reddit, ve a un hilo de videojuegos mexicanos, los comentarios te lo dicen. Los comentarios son el reflejo del pensamiento colectivo de a pie. Lo que está hecho en México está mal hecho. ¿Por qué? Por mis huevos. Así. Entonces, ese mismo pensamiento siento que frena mucho en todas las áreas, no solo en videojuegos, en todas las áreas. Si tú ves una gorra, Dior, Chanel, lo que sea, o alguna prenda versus una prenda artesanal, ¿qué se valora más? El estatus de la marca extranjera. Y no es tanto por gusto, sino por estatus, por la cultura que hay del mexicano, que es esta cultura de salir adelante, de tener una cantidad de mujeres trofeos, de tener una cantidad de chingos de billetes y chingos de ropas y marcas. ¿Y cómo lo sé? Por el reflejo de que se escucha o el tipo de canciones que se hace. Puras aspiraciones. Claro. Y Híjole, pues estamos eso hablando afecta. un tema cultural bastante profundo, pero volviendo al tema de Me fui, transformar la perdón. realidad. No, no te Ajá. preocupes. De hecho, a mí también me encanta entrar en esas discusiones duras o con estudiantes o colegas de game design. O sea, somos diseñadores, diseñadoras y queremos diseñar nuestra realidad. ¿Cómo pudiéramos, con todo esto que hemos aprendido de Latinoamérica, híjole, me duele mucho viviendo en México eso que mencionas y lo he vivido también? Todo lo que has mencionado me identifica muchísimo. ¿Cómo pudiéramos transformar esa realidad de donde vivimos para que sea una región que destaque no solo por lo malo, sino con nuestro esfuerzo y el de muchas otras circunstancias, instancias gubernamentales y públicas privadas? ¿Cómo pudiéramos transformar esa realidad hacia un mejor entorno para crear videojuegos? La verdad, no sé. Te lo pongo así. Para mí no hay como una industria, no hay como algo sólido, no hay como un avance en México, no hay como, o sea, sí hay avance, pero siento que es muy lento. Cuando lo comparas con otros países, yo ya lo estoy viviendo porque, o sea, suena raro viniendo de mi parte, pero siento que soy una de las pocas personas que puede decirlo, suena muy piqui, lo sé, pero siento que al ser una persona que ha apoyado tanto a México y que ha llevado este listado y que sabe de lo que habla porque ha visto los más de 1400 juegos, te puedo decir que, que a México le falta mucho a comparación en muchos sentidos, a comparación de otros países, y son muchos factores. No puedo decir que la culpa está en la educación, no puedo decir que la culpa está en la música, eso sería muy elitista, no puedo decir que es... hay muchos factores. Hacer videojuegos es un privilegio muy cabrón que no todos pueden. Tener una computadora es un privilegio, tener un celular es un privilegio. Este, Tener tiempo de jugar. tener tiempo de jugar es un privilegio. Eh, sí, hay gente que trabaja tanto que tú le dices como, oye, no quisieras vivir de hacer juegos, ¿qué te van a decir? Te la van a meter. Eh, y eso, o sea, siento que a México le falta mucho, pero no solo en videojuegos. Cañón, estamos hablando de videojuegos. Si puede haber otra gente que me diga, ¿para qué se ponen a hablar de las problemáticas de hacer videojuegos cuando México tiene otras problemáticas? Y es Mm, totalmente cierto. ujú. Hay muchas problemáticas en el país como para preocuparnos por la industria de videojuegos, ¿no? Pero va todo ligado. Siento que es todo ligado. Todo el contexto político, social, económico, y todo va de la mano. Las experiencias que se crean son influencias culturales, ¿no? Incluso mi juego es una influencia cultural de otros juegos, que no son influencias propias, arraigadas, son influencias de experiencias que hicieron empresas japonesas o estadounidenses. Y pues eso, digo, quiero hacer experiencias también y estoy trabajando con amigos y amigas en hacer experiencias que tengan que ver con cosas locales, pero no es de a fuerza, ¿sabes? No, no es como... Y cuando se intenta hacer, empieza a moverse de una manera rara. No sé si has visto este juego Rebenia de terror. Ujú, sí. ¿Has visto cómo los medios lo están manejando? Sí, justo grabé esta semana un video sobre ello.
a raíz de lo que compartieron en Beat Gamers. Y sí, sí, de hecho sale una pregunta de cómo podemos hacer que los medios lo cubran de una manera más responsable y tengo una conclusión parecida a la tuya. O sea, no sé, tengo un par de ideas y propuestas, pero es un tema cultural muy profundo. Sí, es tan profundo que no puedes, no hay una solución mágica, pues no hay una forma de salir sin considerar muchos factores, ¿sabes? Pero justamente el cómo manejan los medios y cuentan su narrativa y su historia, cuando tú te pones a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y tratas de empatizar con todo aspecto, te das cuenta de por qué las cosas son como son. Por ejemplo, yo en este libro critico a mis colegas, pero por otro lado los entiendo. Ellos necesitan vender, ellos necesitan clics, necesitan ir por lo visceral, por lo que atraiga, el morbo, comentarios, likes, interacciones. ¿Por qué? Porque eso les genera para comer, para vivir. Es Claro. trabajo. ¿Y quiénes somos para ejercer un juicio moral y ético por sobre cómo lleven su trabajo las demás personas? Creo que a final de cuentas cada uno intenta narrar su narrativa y contar su propia historia y cada quien es héroe o heroína en su propia visión o cosmovisión del entorno, pero realmente si nos ponemos a pensar, no vemos más allá de las pantallas y por lo tanto no entendemos las decisiones de las demás personas, pero sí nos creemos con la capacidad de juzgarlas. Incluso en el libro yo me tomo esa libertad de hacer comentarios de juegos o proyectos que investigué en base a mi cosmovisión. Y claro, para mí puede ser muy obvio, jajaja. Ja, ja. ¿Cómo crees que tu juego GTA 6 iba a lograr a alcanzar el éxito mundial si no tenías los recursos ni la cantidad de gente? Pero para esas personas era un sueño alcanzable, medible y realista, y realista, No, porque su desconocimiento los limitaba. Y su desconocimiento no es su decisión, es el contexto en el que viven. y a veces pasa que si no sueñas ni lo intentas. O sea, necesitamos soñar para transformar nuestra situación actual y creer que es posible. Y es donde veo que muchos creativos de pronto ay, o sea, como tú lo mencionas, creía que era posible y da el golpe de realidad y es donde mucha gente se sale del medio o dices que esto está tan difícil y me rebasa o entran muchos problemas. Pero creo que las personas que logran superar ese proceso tan doloroso de aceptar la realidad pueden transformar la realidad hacia, bueno, ahora soy una persona que crea juegos, que lo hace de una manera quizás un poquito más sostenible e involucra, yo pienso, o sea, te lo puedo decir a mi edad y con 15 años trabajando en esto, pues es donde logras trascender hacia el siguiente nivel. El primer juego es el más difícil, los segundos están muy difíciles, casi imposibles, pero aún así vale la pena. Lo estaba platicando con un productor extranjero que traemos ahí como varias ideas. Se nota que él tiene 15 años más que yo trabajando, porque todo lo que decía era, wow, o sea, me decía, no, pues que yo trabajé en juegos de Play 2 y cosas así. Y yo, güey, o sea, todo lo que dices es tan cierto, pero yo necesito tropezarme yo mismo con esos errores para poder llegar hacia ese entendimiento de lo que a lo mejor no salió tan. Y eso se me hace tan doloroso ver, por ejemplo, a mis alumnos y alumnas tropezarse, pero ¿sabes qué? Tienes que tropezarte para que entiendas que te duele tropezarte cuando te raspas la rodilla y ahí voy y te echo alcohol para que te limpies y no se te infecte la herida, pero tienes que levantarte y tienes que seguir caminando a pesar de que te vas a seguir tropezando. Y eso es algo paradójico y doloroso, pero es lo que ahorita a mí me mueve de sí se puede. O sea, cada vez vamos a poder más como latinoamericanos crecer y llegar hacia una posición que tengo la fe ahí. Ojalá no sea de esos sueños que acabo de mencionar, pero tengo el sueño, la ilusión y el esfuerzo de que vamos a destacar mucho más como región. Y ya hay algún par ahí de esfuerzos, como tú mencionaste, la maquila, que ese talento se rehúsa, o sea, se vuelve a utilizar hacia propuestas independientes. Pero bueno, yo veo cierto optimismo por ahí. Me cuesta a veces mucho ser optimista, pero creo que ese es el motor de esta industria, de esta profesión, los sueños que se convierten en realidad y no solamente se queden como sueños. ¿Cómo ves? Ay, andamos muy Híjole. meta, muy filosóficos. Sí, 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 me encanta. Digo,
Este tipo de conversaciones no las suelo tener. De hecho, ya había pasado por la situación similar en la que pasé por un proceso de frustración. Lo hablaba con mis amigas barra mentoras de Women in Gaming, Ale, Diana, Miriam. Eh, yo siempre platico estos temas con gente que tiene más experiencia porque les he aprendido un montón de esas personas. Entonces, a mí me fascina acercarme con personas como Fire, Steve, Dacia, Sandy Cap y muchas personas más, porque siempre aprendo porque esas personas son personas que se han tropezado y yo toda mi vida me crié en un entorno que siento que eso me puso en gran ventaja, en donde a mí se me educó para escuchar a mis mayores. Suena muy, suena muy conservador hasta cierto punto. Suena muy Eh, mexicano, Suena muy muy latino. mexicano, suena muy latino, exactamente, y no hacemos caso, pero había algo a mí que me hacía escucharlos y reflexionar sobre lo que decían. Y mi conclusión era sencilla. Estas personas han vivido un chingo como para cagarla tanto, ¿por qué no debería hacerles caso? Entonces pasa que yo empiezo a dar clases y a tener equipo y a tener gente y a conocer gente joven que quiera hacer juegos y cuando los escucho escuchas banderas rojas a morir y Sí. yo tengo esta necesidad de querer decirles, oye, para tu carro, te va a ir mal, vas a cometer este error y este y este y este y este, y lo sabes porque tú ya lo pasaste, pero no te hacen caso o te ignoran, ¿no? Deliberadamente hasta cierto punto, ¿no? Sí te escuchan y todo, pero igualmente creen que se las saben todas y a mí me frustró, entonces yo me desahogué con Ale Minion y así te platico de un Inge Mexidiana y les platicaba esto de que a mí me frustraba, pues que veían muchos jóvenes como eso, de que podían evitarse errores y me dijeron algo muy cierto, es que nadie escarmienta en cabeza ajena. Ujú. Y me frustré más porque es cierto. Sí, sí, concuerdo. Pero bueno, es un camino tan personal, tan único, que hoy nos une aquí el tener tu primera campaña exitosa. Nuevamente, muchas felicidades. He Muchas tenido un gracias. montón de colegas, amigos, amigas que lo intentan y no logran la campaña o pasa algo y se desaniman y incluso se han ido de los juegos, videojuegos, juegos de mesa. Y creo que este solo va a ser el principio de una gran carrera en la escritura y pues nos encantaría ver qué otro libro sigue. Perdón, mi espíritu periodístico me sale y qué más viene después de esta campaña. ¿Qué otro libro está por ahí en el tintero? Em, Híjole, pues pasa que este libro, cuando lo empecé hace 2 años, pues me llevó a querer hacer otros en conjunto. Estaba haciendo, como te digo, el de México. De hecho, la introducción del de México está un poco cagada porque, a ver, déjame buscarla. Mientras te platico. En paralelo yo escribo otras cosas, pero para mí, o tal vez para esta necesidad de contar historias, pero historias de terror, con giros o demás. Entonces, estoy escribiendo libros, pero no de videojuegos. Estoy escribiendo uno de zombies mexicanos. Ujú. Cómo sería un apocalipsis aquí en zombies, pero no es una historia en donde los zombies sean el factor de acción, sino que los zombies son una excusa para hacer reflexiones o crítica social a través de las situaciones que se desenvuelven. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hay un capítulo que hice de Guadalajara que me fascina. Eso sonó muy egocéntrico, perdón. Que es de que está una pareja en un restaurante y los zombies están intentando abrir la puerta, entonces están rompiendo, haciendo su desmadre. Y el libro, el cuento te lleva de tal forma en que tú como lector no entiendes por qué simplemente no se van, huyen y corren. O por qué la novia insiste en quedarse con el novio. Entonces al final los zombies entran y se los comen. Y el cuento finaliza como, no tengo la palabra exacta porque pues no tengo el libro a mano y lo escribí hace tiempo, pero te da a entender que el novio estaba en silla de ruedas. Ay, caramba, Ah, qué plot ¿viste? twist. Mira, ¿Viste? Entonces, justamente es contar historias con los zombies, pero historias que no se suelen contar o que no se consideran con ciertos factores humanos. Pero voy muy lento con ese proyecto. Solo escribo cuando me siento con esta inspirada. Digo, hoy estoy inspirada, voy a hacer un capítulo reflexivo de zombies. Pero no me pasa tan seguido, entonces va a pasos lentos, muy lentos. Pero cada capítulo me gusta. Y eso a mí me gusta, que tenga pues como esta seguridad de que lo que estoy escribiendo me gusta. Se llama El Día de los Muertos y llevo como 14 capítulos, pero para que un libro pueda venderse de manera autopublicada tiene que tener cierta cantidad de grosor, páginas y demás, ciertas características, y no he llegado. Y como no he llegado, pues no lo he publicado, pues.
pero ahí la llevo. Estoy haciendo el de México, pero el de México se quedó en súper mega pausa. Pero no, o sea, no lo continué, lo dejé abandonado y en muy verde, ¿no? Pero justo nada más tenía como una introducción ahorita. Dice, ¿sabías que en México se hacen videojuegos? No, la verdad no, señorita. Escupió un joven marihuano, cuyo hedor penetró mi ropa. Invocó una comodidad y un disgusto que me hizo desear no preguntar a más personas en la calle si conocían o no juegos mexicanos. La verdad ni siquiera hace falta, porque es muy difícil generar interés en los videojugadores mexicanos, cuyo interés actualmente está centrado en videojuegos AAA lanzados en consolas como Xbox, PlayStation y demás. Experiencias que se asemejan a su día a día. Juegos de disparos y crímenes como GTA o Call of Duty, cuyos títulos, no mentiré, también me gustan y claramente invertí miles de horas a títulos de esas franquicias. Pero los videojuegos indie es difícil, puesto que muchos mexicanos no tienen acceso a un ordenador, ya ni digamos computadora gaming, lo que evidentemente hace que no sientan interés a este tipo de juegos. No obstante, esto no ha detenido el sueño de cientos o incluso miles de mexicanos de crear videojuegos con sus propias manos y barro. Eso era lo que tenía y pues tengo más, te digo. Contenido exclusivo, incluso entrevisté a Nicosio, que es un youtuber que es un ingeniero muy brillante, hizo consolas mexicanas, un casco de realidad virtual, cuando en la época era la novedad en Harvard y a mí me fascina eso, pero eh, pasaron muchas cosas, Emanuel, muchas, y pues ya no lo hice y se quedó en pausa. Bueno, me Este, gustaría dejar ahí en el tintero que quizás pudiéramos hacer alguna colaboración, habría que platicarlo. Me encanta el tema, me encantaría que como mexicano que vivo aquí en este país tan hermoso y tan caótico, híjole. poder mejorar la situación. No, no me veo viviendo en otro país pronto, por lo menos. Entonces me gustaría que aquí las circunstancias fueran bastante diferentes. Y hay una frase que me compartió mi esposa ayer, me regaló una estampita que Qué bonito. dice, la mejor forma de adivinar el futuro es crear el futuro. Y creo que podemos Wow, hacer un futuro diferente. wow. Entonces me Suena bonito e encantaría. inspirador. Inspirador, difícil, difícil como el demonio, pero creo que para eso estamos. Nuevamente, somos personas que nos encanta diseñar y creo que podemos diseñar un mejor futuro. Yo sé, Latinoamérica es una región tan caótica, lo menciono en mis clases y en pláticas y todo eso. Es una región bien extraña y es ese agridulce o eso paradójico de no nos queremos ir de aquí, pero también nos queremos ir de aquí Wow. mentalmente, ¿no? Y bueno, creo que falta mucho por hacer. Y lo primero que me gustaría que las personas que nos escuchan hicieran es apoyar la campaña si es que no lo han hecho, porque hay otras metas muy relevantes, por ejemplo, la postal digital, el directorio, los capítulos extra. Y déjame ver aquí, se entregaría en mayo del 2026, unos que más o menos 12 meses, 10 meses, una cosa así. No, ciertas recompensas, ¿no? Idealmente se espera que el libro se lance pronto, pronto, muy pronto ya para que lo puedan comprar. Este, para este año, de hecho. Ah, estaba viendo las de la Sí. recompensa física, pero en digital diciembre de este Ah, año. en digital no, en digital lo que pasa es que son dos versiones. Hay una recompensa que es un libro extendido digital para un año, más o menos mayo del 26, pero lo que pasa es que en ese iba a incluir fotos y videos. Ok. Ajá, pero sí va a haber uno digital sin fotos y videos que va a salir este año. Yo creo que para noviembre, septiembre más o menos, y tanto el físico como el digital, ¿eh? Dependiendo de cómo le vaya al Kickstarter, obviamente. Buenísimo, pues todas las personas que hemos aquí apoyado tu campaña, que deja ver cuántos somos, 22 backers, a ver, déjame lo doy refresh, no van a ser más. Pero bueno, un montón de backers. Estamos con todo el deseo de ver este proyecto que ya se está convirtiendo en un éxito. Yo sé, por lo que he visto del preview del libro, que les va a encantar, les va a gustar mucho el estilo y vamos a estar con el gran deseo de ver más y más información. Te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación, por estar aquí en este canal. ¿Algo que gustes agregar antes de despedirnos? No, pues agradecerte a ti por la invitación, me la pasé muy bien. Ya tenía rato que no tenía este tipo de charlas, ya me hacía falta, la verdad. Este,
y pues invitarlos a que sigan los proyectos, en general los proyectos de la marca Cataxis, que es mi apodo, muy egocéntrico, no sé en qué estaba pensando, no me juzguen, pero ahí están, ¿no? Los proyectos, documentales, libros, videojuegos, muchas cosas son gratis, otras no, pero bueno, son experiencias a fin de cuentas, ¿no? Y ahí se agradece que den su tiempo para chequear, ¿no? Y que vean qué se hace en Latinoamérica o en general las personas hispanohablantes, que también por ahí a veces hago cosas con España. Hostia, tronco, chaval. Joder, tío. Joder. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon y llegaron hasta este punto del audio. Y bueno, nos estamos escuchando pronto. Recuerden seguir la campaña y seguirnos. Aquí vamos a dejar en el video, en el YouTube y también en el podcast de audio, nuestros enlaces en las diferentes redes para que nos puedan seguir. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Bye.